Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En el día de ayer el periódico El País de España publicó un interesantísimo reportaje de Cristian Segura, enviado especial a Avdiivka, una ciudad ucraniana del este de ese país, en la región de Donetsk, que junto con Lugansk conforman la región del Donbass. Allí en Avdiivka se están produciendo encarnizados combates entre las tropas rusas y las ucranianas. Los rusos están llevando a cabo en esa zona una ofensiva y Ucrania se ha visto en la necesidad de retirar tropas de la zona sur en Zaporozhia para reforzar su posición ahí en esa ciudad. Este periodista español, Cristian Segura, visitó esa ciudad y allí conversó con militares ucranianos. Uno de esos militares es el que se hizo llamar Iván. No dio su nombre completo por razones obvias. Y entonces el reportero recogió las opiniones de este señor, que tiene como función coordinar compañías de asalto de la 47ª Brigada Mecanizada, una de las brigadas ucranias fundada con armamento y formación de la OTAN. Déjeme decirle que los españoles no dicen ucranianos, ellos dicen ucranios como gentilicio, lo cual es correcto. Se puede utilizar el término ucraniano como adjetivo para referirse a algo relacionado con Ucrania. Por ejemplo, qué sé yo, la cultura ucraniana o la gastronomía ucraniana. Y es correcto el empleo de las dos formas. Hago la aclaración porque por aquí, en los medios que nos traen informaciones sobre este país y la guerra que está teniendo lugar allí, se refieren a los habitantes de Ucrania como ucranianos, no como ucranio, que es como lo hace la prensa española. Nosotros por aquí utilizamos como gentilicio ucraniano, y permítame permanecer con ese término. Entonces, él mismo, el señor Iván, ingeniero civil de profesión, pasó un año de entrenamiento antes de incorporarse a la guerra. Esa 47ª Brigada la formó la OTAN. Y este señor, que es uno de sus comandantes, pasó un año de entrenamiento antes de incorporarse a la guerra, con 4 meses de formación en Alemania y en Lituania. Nosotros siempre hemos dicho eso. El ejército ucraniano es una hechura de la OTAN y ha sido entrenado entrenado y conformado y armado conforme a los estándares de la OTAN. Sus hombres están defendiendo esas vías de tren en el flanco norte de Avdiivka. O sea, allí hay una vía de tren. Avdiivka es estratégicamente más importante que Bakhmut. Y por eso los combates encarnizados que allí se están registrando. Esta línea de ferrocarril es elevada, sirve de muro de contención contra el avance de blindados y desde ella puede también frenarse el movimiento de infantería. Si los rusos toman el control de las vías, será un desastre, asegura Iván.
Antes de la guerra, Avdiivka tenía más de 30.000 habitantes, ahora no llegan a 2.000. Por desastre entiende este oficial que los rusos, dominando las vías, pueden asegurar el avance de sus tropas para rodear Avdiivka desde el norte. El asalto se está centrando en las inmediaciones de la fábrica de coque de esta ciudad, la mayor planta de producción de este combustible en Europa. El coque es un combustible que es el resultado del procesamiento del carbón y se utiliza en los hornos de las empresas metalúrgicas. No tienen, el problema es que el enemigo ya ha accedido a un tramo de 3 kilómetros de la línea de tren. No tienen el control. En un día podemos tomar y perder 3 veces cada uno las posiciones allí. Los combates son a 30 metros, explica Iván. No dejan de venir en pelotones de 10 a 15 hombres. No dejan de asaltarnos. Las bajas en el bando ruso son innumerables, dice Iván, pero en el lado ucraniano también son muy elevadas. Él mismo ha perdido a todo su pelotón, a 17 compañeros, entre muertos y apresados por el enemigo. El grueso de la 47ª Brigada Mecanizada fue transferido a Avdiivka a mediados de octubre, cuando empezó la actual ofensiva rusa para conquistar esta ciudad. Iván y sus hombres participaron antes de la fallida contraofensiva ucrania de verano en el frente de Zaporozhia. La 47ª Brigada fue la que más sufrió en los primeros 3 meses de la contraofensiva, cuando Kiev apostó por una estrategia de asalto con grandes columnas de blindados. Los campos de minas y las defensas fortificadas rusas frenaban el avance, y la artillería y los drones bomba enemigos destruían con facilidad vehículos y tropas. Fuentes militares en el frente de Zaporozhia aseguraron el pasado septiembre a este diario que la 47ª Brigada perdió a más del 30% de sus soldados, cerca de 2.000 de sus 5.000 componentes. Iván también afirma que vio morir a 16 de sus compañeros, pero anímicamente es peor en Avdiivka, añade. Ustedes están escuchando, es peor en Avdiivka. A pesar de esos reveses sufridos por Ucrania en Zaporozhia, él sostiene que aquí en Avdiivka es mucho peor. Porque defender, esto es importante lo que él dice, defender es moralmente más duro que atacar. Tienes que rezar cobijado en la trinchera durante 4 días, el tiempo que duran los relevos, para que su artillería no te mate, y luego resistir asalto y otro asalto de la infantería. O sea, ¿qué es lo que se utiliza en la guerra? En la guerra lo primero que se hace es que se ablandan las posiciones enemigas. Se atacan esas posiciones con fuego de artillería, a veces durante días. Un fuego incesante. Por eso es que usted ve que hay escasez de municiones y que los rusos han tenido que pedirle ayuda a los norcoreanos, y la OTAN ha recogido todas las municiones que han podido, donde quiera que han aparecido, porque se dispara mucho. Y entonces usted resistir ese bombardeo durante días, lo que significa dificultad para usted dormir, para usted descansar, la molestia que implica todo ese bombardeo con el ruido que ocasiona aquello, la tensión, todo eso vuelve loco a cualquiera. Y se necesita de mucho temple para entonces usted hacerle frente al ataque de la infantería por tierra.
que hace sus pruebas y te manda un pequeño pelotón de 15 soldados para ver cómo está la cosa, a ver hasta dónde el enemigo ha sufrido y hasta dónde pueda avanzar para desalojar al adversario de posiciones fortificadas. Y entonces aquí el asunto es doble cuando usted defiende, porque tiene que aguantar la artillería y después enfrentar el avance de la infantería por tierra. Y se necesita realmente de mucho plomo, de mucho coraje, de mucha valentía para usted cumplir esa tarea con eficacia. Las bajas rusas en el centro de Avdiivka, sigue diciendo el reportaje, se cuentan en centenares de blindados. Póngale atención a esto que es importante. Las bajas rusas en el cerco de Avdiivka se cuentan en centenares de blindados y en miles de vidas humanas. Perfiles de propaganda militar ucraniana en las redes sociales han compartido multitud de vídeos de la destrucción causada al invasor, sobre todo con la munición de racimo aportada por Estados Unidos. Eso dice la propaganda, según el autor del reportaje, lo que publica la prensa oficial ucraniana. Pero este oficial desmiente eso. Y oigan lo que dice a continuación. Pero Iván mueve la cabeza de lado a lado en señal de desaprobación. Menos en formación de tropa, dice, los rusos son superiores en todo y además tienen recursos de sobra. Si toman las vías de tren, volverán a enviar a los blindados y si salen 10 vehículos desde su segunda línea, nuestra artillería les golpeará, sí, pero 4 pasarán y alcanzarán su destino. Iván entendió en Zaporilla la principal diferencia entre los ejércitos de Kiev y Moscú. Esta parte también es importante. Su escuadrón rodeó una posición rusa defendida por soldados profesionales de una división aerotransportada. Estos se quedaron sin munición y les instaron a rendirse en repetidas ocasiones, según su relato. Los enemigos se inmolaron con granadas. No conozco a ningún ucranio que haya hecho esto. Tienen otra concepción de la vida. Los rusos están más preparados para la guerra y para morir. Eso dice este oficial ucraniano, que según lo que nos cuentan es un hombre de formación, es un oficial capaz que ya tiene una gran experiencia en combate, porque estuvo en Zaporilla, un punto caliente, importante, dentro de la ofensiva ucraniana, y entonces lo transfirieron para Avdiivka, que es también otro punto crítico, lo que significa que se le valora como comandante. Ahora, aquí hay algo que a mí me parece que salta a la vista. Avdiivka es otro Bakhmut, en el sentido de picadora de carne, como le llamó el señor Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, que estuvo al frente de las tropas que combatían en Bakhmut. ¿Cómo es que funciona esto y cuál es el objetivo? Él lo explicó con su lenguaje característico. Él dijo, la función nuestra aquí, porque decían como los rusos no han podido tomar Bakhmut. Y él decía, la función nuestra no es tomar territorio. La función nuestra es matar al adversario. Y eso es lo que hemos estado haciendo, matando adversarios. Mientras sigan existiendo adversarios, nosotros estaremos cumpliendo esa función. Cuando ya no aparezcan más adversarios, entonces nosotros tranquilamente tomaremos lo que querramos. Es decir, tomarán la ciudad,
buscarán controlar espacio territorial, pero lo prioritario no es eso, lo prioritario es desgastar al adversario. Eso fue lo que dijo el señor Prigozhin, en esa forma peculiar que él tenía de expresar sus ideas. Y a eso él le llamó picadora de carne. Y él decía, estaba ubicado a un costado de la ciudad, se escuchaba el sonido de las ametralladoras, de las bombas cuando estallaban, y él decía, la orquesta, como él le llamaba al grupo Bakhmut, está ahora en plena actuación. Allá hay un concierto. Y esa es la picadora de carne. Eso, Bakhmut, Rusia la utilizó para desgastar a Ucrania. Y entonces, desde posiciones ventajosas que logró controlar, esperaban a los ucranianos que no querían ceder la ciudad por razones políticas. Y los jefes militares aconsejaban no seguir insistiendo en eso. Y posteriormente, todos los estrategas militares han estado contestes que ese fue un error, algo que desgastó enormemente a Ucrania. Que de no haber sido por eso, a Ucrania probablemente le hubiera ido mejor en su ofensiva iniciada el 4 de junio. Y ese es un factor que hoy en día está pesando mucho. Bueno, pues Avdiivka se está convirtiendo realmente en eso. Probablemente los rusos hubieran podido tomar esa ciudad, pero la idea es utilizarla como picadora de carne. Y allí Ucrania está sufriendo muchas bajas. Los rusos también, pero los ucranianos más todavía. Y a eso es que están apostando realmente los rusos. Eso que nos cuentan de que los rusos están haciendo un sacrificio, están sacrificando a su gente y lo están mandando a la muerte. El propio comandante ucraniano está diciendo que eso no es así. Pero eso es lo que nos cuenta la propaganda de Ucrania, la versión oficial. Entonces, estos son asuntos que a mí me parece que hay que tomarlo en consideración. Este es un reportaje muy, pero muy revelador. Y por eso es que usted ve que hoy en día ya las cosas se están planteando de manera distinta. ¿Por qué? Bueno, porque a ese ritmo, dentro de poco, Ucrania correrá riesgo de colapsar su ejército. Y por eso usted ve que el enfoque de Occidente con respecto a ese conflicto poco a poco comienza a cambiar. Permítame una pequeña pausa. Al retornar vamos a explicar esa otra parte. Para explicar cómo es que están actualmente las cosas en Ucrania, yo quiero valerme de otro trabajo escrito por otro periodista, en este caso una mujer, no española, sino rusa, pero que ha sido desde hace tiempo una crítica del gobierno de Vladimir Putin, una crítica de las políticas de Rusia. Se llama Yulia Latynina. Fue galardonada con el premio al defensor de la libertad del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Periodista veterana, es una mujer relativamente joven, pero es una mujer muy culta. Y escribe un trabajo en The Hill titulado Ucrania está despertando a la realidad. Y yo creo que es importante compartir con ustedes unos cuantos párrafos de este trabajo escrito por una persona que está fuera de todo tipo de sospechas de pro-putinismo. Y dice lo siguiente:
Ucrania ganó la guerra de 2022. Ese fue el año de la victoria de Ucrania. Las tropas de Putin tuvieron que retirarse de Kiev y Jersón y huyeron de Kharkov. Tuvieron las tropas rusas reveses y luego entonces hicieron los correctivos del lugar, porque aquí hemos explicado que los rusos tenían un criterio cuando comenzaron su denominada operación especial. Las cosas no resultaron conforme a la apreciación que habían hecho, porque ellos pensaron que tan pronto aparecieran próximo a Kiev todo ese convoy de blindados rusos que iban como en caravana, como si fuera una de esas manifestaciones políticas que hacen por aquí los partidos políticos, blindados llenos de militares, que entendían como que los ucranianos iban a salir huyendo. No resultó así. Esperaron ese convoy desde edificios y con misiles antitanques. Le causaron muchísima baja y muchísima destrucción a los rusos. Los rusos tuvieron que reformular su estrategia. Y entonces fue cuando se concentraron en la parte este y fueron avanzando en el sur. Ese fue un primer error. Y luego, con el afán de tomar territorio, crearon una línea de contacto de más de 1000 kilómetros. Y a lo largo de esa línea de contacto, todos los puntos eran débiles. Todos los puntos eran débiles. Por tanto, un tiempecito después, los ucranianos montaron, cuando se prepararon, montaron una ofensiva y comenzaron a hacer retroceder a los rusos. Se vieron muy mal. Y eso fue lo que pasó. Algo parecido le pasó a los ucranianos cuando comenzaron su ofensiva en la parte sur, sobre todo en la parte sur, en Zaporozhia y un poco por ahí por Bakhmut, de esa zona, Rabotine, posteriormente. Y cuando ellos comenzaron su ofensiva, lo hicieron pensando una cosa, le salió otra y tuvieron que reformular su estrategia. Sufrieron grandes pérdidas, pero después pudieron batallar. Aunque no han tenido éxito, creo que lo han hecho con valentía y mostrando cierta capacidad militar, que yo creo que hay que ver a los ucranianos con cierto respeto, porque han hecho un esfuerzo, que yo creo que es un esfuerzo que hay que tomar en consideración. Pero bueno, eso ocurrió. Sigue diciendo la periodista: Rusia comenzó a utilizar adecuadamente contramedidas electrónicas y nuevos drones Lancet de protección. Los rusos, yo lo explicaba en otro comentario, son famosos por eso, porque ellos le buscan el antídoto a la cosa. Lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y cuando la lucha contra Napoleón, le buscaron el antídoto a la cosa. Esos misiles IMAR, por ejemplo, lo están desviando con una señal electrónica, porque ellos estudiaron el misil y le encontraron un punto débil. Y eso hacen con todos los armamentos que ha estado utilizando la OTAN. Pero sigue diciendo: los helicópteros rusos ahora se mantienen fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas, utilizando un análogo del famoso misil israelí Spike-Losh, sin línea de visión, con un alcance de 9 millas. Putin tiene un enorme stock de bombas aéreas no guiadas obsoletas. Estos alguna vez fueron inútiles. Rusia solo tenía total superioridad aérea en Mariupol, que los aviones rusos bombardearon sin piedad. Fíjense que dice, solo tuvo superioridad aérea en Mariupol. Y los ucranianos vendieron la idea de que como no le daban F-16, ellos estaban en una enorme desventaja. Y nosotros dijimos, eso es propaganda. Ellos tienen los MiG-29 que recogieron de toda Europa del Este. Y son muchos, más lo que tenían
De manera que por aviación no se puede decir que ellos estaban en desventaja. Pero sigue diciendo la periodista, ya no. Hoy en día estas bombas están equipadas con sistemas de guía primitivos y los aviones las lanzan desde una distancia segura de 30 millas. Es barato y primitivo, pero en la guerra, si funciona y es sencillo, es la mejor solución. No exactamente recuperó la superioridad aérea, pero estuvo cerca. Esto es interesante porque hay muchas armas viejas que tanto los ucranianos como los rusos han sabido adaptar a las nuevas circunstancias y han resultado ser muy efectivas. Incluso de un museo de un país europeo, no recuerdo exactamente si fue de Suecia o de Finlandia, no recuerdo, pero de un museo sacaron unos tanques que tenían ahí en exhibición para llevarlo ¿por qué? Porque se determinó que podían tener una utilidad a pesar de ser armas ya obsoletas. Pero no se trata, sigue diciendo, solo de las líneas del frente. La situación es mucho más grave. Entonces aquí pasa a enfocar otro aspecto interesante. Las sanciones occidentales no destruyeron la economía rusa, más bien las reposicionaron. El petróleo que alguna vez se vendió a Europa, ahora va a China e India a través de una flota de petroleros fantasma. En septiembre Rusia obtuvo 18.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Putin planea gastar alrededor de 110.000 millones de dólares en guerra en el 2024 y eso es solo la parte abierta del presupuesto, o sea, la parte que es pública, porque a veces hay partidas por ahí que se disfrazan, pero que van también que se suman al gasto militar. Ucrania tendrá suerte si obtiene 60.000 millones de dólares de todos sus aliados combinados. Ayer en un comentario decíamos que el incremento del presupuesto, hay quienes hablan de 115.000, aquí se dice 110.000, pero bueno, lo importante aquí es que el incremento del presupuesto militar ruso, después de pasado todo este tiempo, y después de todas esas sanciones, se multiplica en más de un 68%. Quiere decir que Rusia tiene recursos. Lo que es aún más sorprendente, dice la periodista rusa, lo que es aún más sorprendente es que la economía rusa se está recuperando. La clase creativa de orientación occidental en las grandes ciudades está en apuro, pero casi todos los demás estratos de la sociedad rusa están en mejores situaciones. Ustedes están oyendo. Mientras tanto, en la propia Ucrania las cosas no son tan brillantes. El increíble entusiasmo inicial se ha desvanecido, siendo reemplazado por los habituales horrores de la trinchera. La gente se esconde del servicio militar obligatorio. El presidente Zelensky es cada vez más mesiánico, cada vez también más impopular, añado yo. En su discurso de septiembre ante Naciones Unidas criticó al aliado europeo más firme de Ucrania, Polonia, llegando incluso a sugerir que prepararon el escenario para el actor moscovita. Lo está acusando de incompetencia. Cuando el expresidente y de intolerancia, cuando el expresidente de la Comisión Europea dijo que Ucrania es corrupta en todos los niveles de la sociedad, Zelensky lo culpó de difundir la narrativa rusa. Al parecer, la corrupción ucraniana es una estrategia de propaganda de Rusia. Al parecer, las elecciones también son una estratagema rusa. No es el momento adecuado para elecciones, declaró recientemente el presidente Zelensky. Y ese tipo de discurso es políticamente divisivo, dice la periodista citando a Zelensky, y manipulaciones que solo Rusia espera, también entre comillas. Y dado que Zelensky se mantiene firme en la frontera de 1991, la lucha puede
durar para siempre. O sea, Zelensky sigue aferrado a la idea de recuperar todo el territorio en manos de Rusia, incluida Crimea. Y lo que se sugiere es que no es una posición realista a la luz de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Permítanme una pequeña pausa, retorno en breve para concluir la idea. Bien, continúo con la reseña del trabajo de Yulia Latynina, periodista de Rusia, publicado en el periódico estadounidense The Hill en el día de ayer. Se titula "Ucrania está despertando a la realidad", y sigue diciendo lo siguiente: una retórica cada vez más nacionalista proviene de Ucrania. Los rusos son asiáticos, declaró Alexei Danilov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania. Somos diferentes a ellos. Nuestra diferencia clave es nuestra humanidad. Uno se pregunta si este es el tipo de discurso adecuado para asegurar las armas necesarias para retomar Crimea. Después de todo, aunque legalmente forma parte de Ucrania, Crimea está poblada predominantemente por personas de etnia rusa. Lo está diciendo una rusa. Eso es totalmente inadecuado, porque como tú dice que vas a recuperar Crimea habitada mayoritariamente por rusos con ese discurso. ¿Cómo es que tú quieres recuperar el Donbass, Lugansk y Donetsk, si allí la mayoría de la población es de origen ruso? Y tú tienes una mayoría de la población de origen ruso en una ciudad tan importante del sur, portuaria como Odessa. ¿Cómo es que tú realmente pretendes dominar esa parte? ¿Qué vas a hacer si triunfa? ¿Desalojar a la población? Porque ya prohibieron el idioma ruso y prohibieron además de eso la religión la ortodoxa, porque tiene unos vínculos con el patriarca ruso que defiende al gobierno ruso. Y entonces esas son decisiones que muchos cuestionan, incluyendo esta periodista rusa, que yo reitero es crítica del gobierno, del régimen de Moscú. Aún así, sigue diciendo, en Ucrania se acerca el ajuste de cuentas político por la fallida ofensiva de verano. El comandante en jefe de Ucrania, Valery Zaluzhny, acaba de admitir que la guerra está estancada. Y Alexei Arestovich, ex asesor del presidente, brillante y excéntrico, dice ella, que tuvo una influencia casi mágica sobre las multitudes en los primeros meses de la guerra, acaba de lanzar su campaña presidencial con una sugerencia hasta ahora tabú de que Ucrania puede renunciar a los territorios ocupados a cambio de unirse a la OTAN. Fue esta ruptura de filas lo que motivó el desesperado discurso de Zelensky sobre las manipulaciones divisivas. Este señor Arestovich renunció de su puesto de asesor de Zelensky porque él dijo que un misil que impactó en un edificio residencial de Kiev dio en ese blanco porque fue desviado por otro misil de Ucrania que lanzó para neutralizarlo. Y entonces el misil se desvió e impactó ese edificio residencial. Bueno, pues eso le costó el puesto. Y este hombre ahora efectivamente acaba de anunciar que aspirará a la presidencia. Ha sido desde que se separó
de Zelensky un crítico de su gestión. Y ahora tiene esa posición de que Ucrania debe negociar, ceder territorio por paz. Lo cual no es una posición nueva, porque ya eso lo había sugerido hace bastante tiempo, hace unos meses atrás, quiero decir, el jefe de gabinete de la OTAN. Entonces, aquí hay varias ideas claras. Primero, Ucrania está perdiendo la guerra. Eso es lo que está diciendo esta periodista rusa. Tiene pocas posibilidades por la vía militar. Mientras la economía rusa se mantiene sólida y puede financiar la guerra, Ucrania tiene problemas crecientes para conseguir recursos. Esa es otra conclusión, otro planteamiento que ella está haciendo. La moral ucraniana está en el suelo. Y eso de alguna manera también lo dice el trabajo anterior que comentamos aquí. Los problemas para nuevos reclutamientos son crecientes, porque frente a toda la desgracia en el frente, en el campo de batalla, los ucranianos hacen todo el esfuerzo por no ir a combatir. Zelensky ya no es el hombre del momento, el hombre que inspiraba, el hombre que estimulaba. Ahora se va convirtiendo paulatinamente en una especie de obstáculo. Y ella dice, le van a pasar la cuenta, le van a pasar factura. Digo yo de obstáculo porque su posición no es realista. Eso de volver a la frontera de 1991, dicen ya que Occidente está reclamando el inicio de negociaciones con Rusia. Tiene ahí un problema serio en Oriente Medio y necesita enfriar un poco ese conflicto. Hay que negociar. Y quien ya entendió esto es Alexei Aristovich, como ella dice, brillante y excéntrico. Quiere decir que ella está sugiriendo que es el hombre del momento. Yo no creo que Occidente esté totalmente de acuerdo con eso, aunque probablemente él no tiene grandes objeciones, pero aparentemente se inclinan más por Zaluzhny, que es un brillante jefe militar y un hombre con una gran formación, que además de eso tiene los pies sobre la tierra. Es un hombre realista, capaz de tomar decisiones dejando a un lado esos sentimientos que se van desarrollando al calor de un conflicto en donde hay mucha destrucción, donde hay mucha sangre, mucha muerte. Y eso afecta muchas veces los sentimientos. Yo creo que Zelensky está muy afectado por eso. Pero este señor tiene la sangre más fría. Los extremos, los extremistas siempre terminan convirtiéndose en un problema. Mire el lío en que está metiendo Netanyahu a todo el bloque occidental. Está malogrando la política, los esfuerzos que está haciendo el bloque occidental por recuperar el terreno perdido, su influencia en Oriente Medio, por un odio hacia los palestinos que les resulta incontrolable. Pero bueno, esto de alguna forma lo dijo en su forma en el lenguaje diplomático, Ursula von der Leyen. Mucha gente no entendió el mensaje de von der Leyen cuando ella fue a Kiev y dijo, Rusia ya está derrotada, es hora de reconstruir Ucrania. Cuando usted escucha eso y ve lo que está ocurriendo en el campo de batalla, usted dice, bueno, pero ¿dónde es que esta señora tiene los pies? Parece como que está en la luna, que no se da cuenta que Ucrania va perdiendo aceleradamente su posicionamiento militar en la guerra con Rusia. Pero en realidad lo que ella estaba diciendo es, lo que se podía hacer con Rusia ya se consiguió. Es hora de pensar en otra cosa, es hora de pensar en cómo podemos comenzar a trabajar para reconstruir Ucrania.
Y reconstruir Ucrania pasa por un entendimiento con Rusia, porque ¿cómo tú vas a iniciar labores de reconstrucción en medio de una guerra? Lo que te está diciendo a ti es, hay que entenderse con Rusia para garantizar la paz y comenzar a trabajar en la reconstrucción de Ucrania. Pero otro dirigente europeo fue también a Kiev y dejó caer otra prenda que dejó pasmado a los ucranianos, cuando dijo que Ucrania había cumplido el 90% de las exigencias para ser parte de la Unión Europea. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y ese 10% qué es? Y entre muchas cosas otras se señala el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción usted no lo resuelve de un día para otro, lo que significa que se necesita más desarrollo institucional, mayores avances en la transparencia, en la frugalidad, del manejo de los recursos, y eso se consigue con el paso del tiempo, con un esfuerzo sostenido. Entonces, ese es un problema porque la demora en el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, pues es un problema para este país que tiene muchas esperanzas en esa incorporación. Hay dificultades porque algunos en la Unión Europea te dicen a ti, nosotros no le vamos a dar el visto bueno a esa decisión, a esa incorporación, porque Europa, los países de la Unión Europea, muchos, la mayoría se convertirían de receptores de recursos que son de la Unión, se convertirían en aportantes de recursos para la reconstrucción de Ucrania. Otra pausa, en breve volvemos.